de las personas que ha hablado más de desigualdad y que ha catalogado aquí a un tema delictual es la hermana precisamente de Hernán Calderón, que es Raquel Calderón, que decía que esto no correspondía. Sí, justamente llamó poderosamente la atención parte del argumento entregado por el fiscal Omar Mérida, porque Raquel Calderón participó de esta audiencia, no virtualmente, no en presencia física, pero sí a través de una declaración que fue leída por el propio fiscal. Y parte esta locución y esta declaración con lo que usted ve en ese titular: mi hermano se creyó la vida de Rápido y Furioso. Y cuando estaba el fiscal relatando todos estos hechos, la jueza le dijo: párele, remítase a los hechos actuales, no al pasado. Así que los quiero invitar justamente a revisar qué dijo Raquel Calderón a través del fiscal en su declaración. La declaración de Raquel Calderón Argandoña en relación con estos hechos. Particularmente en el contexto señala que Hernán comenzó en su etapa adolescente a interesarse por la vida Rápido y Furioso, a tener admiración por ese estilo de vida. Comenzó a tener armas, mariposas, manoplas, municiones. Ingresó a un club de tiro. Comenzó a configurar una personalidad de gángster mostrando dinero y siempre zafándose de los problemas con la autoridad por intervención de su padre. Tiene una fijación con Pablo Escobar y Chapo Guzmán. Su primera arma la tiene de pequeño, aproximadamente a los 12 o 13 años, unas manoplas, cortaplumas mariposa. En el colegio siempre se agarraba mucho a combos, salía con manoplas y decía que se moría de ganas por, comillas, agarrarse a combos con otro hueón. Señala que tiene pistolas, fusiles. Voy a ir a lo pertinente. Claro, porque ella declara en calidad de testigo, ¿verdad? Sí. Sobre los hechos, no sobre sus apreciaciones respecto del imputado. Entonces voy a pedir que se remita a los hechos, no a las apreciaciones del testigo. Y Gonzalo, Carola, bueno, y a todos acá en el estudio, cuando el fiscal Mérida estaba hablando de esta vida de Rápido y Furioso, y cuando el fiscal dice que el Calderón relata que su primer arma, su hermano la tuvo a los 12 o 13 años, la jueza le dijo: eso no nos importa en este momento, remítase a los hechos. Pero ella comenzó a relatar, Ignacio, esa vida, esa niñez asociada a hechos ya más bien complejos. Un arma a los 12, 13 años, las carreras clandestinas. Claro, pero ahí ella le dice: momento, esas son impresiones, Gino, y impresiones de la hermana. Esto no forma parte de los hechos que estamos discutiendo ahora para dejarlo en prisión preventiva o no. Sí, nosotros cuando estábamos afuera ayer del Centro de Justicia presenciando justamente esta situación, lo que se daba como argumento era por parte del fiscal también generar algún tipo de contexto, porque la vida del Rápido y Furioso y también las armas que podría él haber tenido entre los 12 y 13 años como manopla, y que se agarraba a mocha, como dice que él, en el colegio, te daba la sensación de cómo se iba construyendo su personalidad. Es que hay un tema de fondo, Gino, yo creo que el que apuntó que lo que él trató de manifestar en esta locución, me da la sensación. Sí, claro, y además era con la idea de generar cómo era Nano Calderón desde la infancia. Carola. Justamente, Gino y Cristian, estamos con la psicóloga Joana Nar. Joana, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Joana. Cuando comentábamos, y lo hemos hecho durante la semana, lo que puede generar la infancia respecto de el desarrollo de los hechos de los niños. En este caso de Hernán Calderón, hijo, ¿puede esto significar que se va generando, se va pavimentando una calle que él va a seguir sí o sí, o hay cambios de nuevo en su historia que podrían llevarlo a haber tenido un futuro diferente? Es difícil, no es fácil hacer una conjetura así, porque en el fondo, a ver, lo que se sabe es que nosotros desde que nacemos hasta como los 8 años antes de la capacidad de abstracción tenemos trillones de conexiones neuronales, que es en el fondo lo que define nuestra personalidad futuro. Después uno puede hacer como desconectar neuronalmente, que es un poco lo que uno hace en terapia, que uno puede como desconectar lo que es la emoción del hecho, cómo uno reacciona por situaciones pasadas. Uno lo puede hacer a través de terapia, eso es lo que hacemos los psicoterapeutas. Pero requiere de que tú primero te des cuenta y tengas conciencia de que tus propios actos están generando un daño para el resto y para ti mismo. Y eso es cuando uno, en el fondo, decide ir a terapia, que es el 50% de la eficacia, digamos, de la terapia. Entonces, claro, podría haber un cambio en este chico, por así decirlo, pero a ver, yo siento que ya estamos hablando de alguien, hemos visto muchas cosas en este caso, lamentablemente, y que es importante que uno lo muestre como un ejemplo a muchos otros casos que pasan y que no se muestran en la tele. En este caso, pero espérame, como para terminar en ese sentido, creo que
se ven rasgos súper complejos que se podrían definir rasgos psicopáticos, esto que uno ve dentro del ascensor, esta frialdad de ánimo, esta cosa como de mostrar un poco como un trofeo, el sacarse una selfie y sentir como que es un trofeo, es propio de los rasgos psicopáticos. Entonces, creo que hay hasta cierto momento en donde uno puede ayudar a hacer una terapia que pueda hacer un cambio, pero yo no sé si en este caso podríamos estar a tiempo. Ya, No. es importante lo que dice, o sea, a lo mejor ya es demasiado tarde. Y además, sumo otra cosa, que es lo que te quería plantear. Acá, ¿se podría intervenir a la familia completa? Estamos viendo una hermana, ¿verdad?, completamente conformada, la compara con los grandes narcos del mundo. O sea, La hermana es la habla de más Pablo lapidaria Escobar, también. del Chapo Guzmán. O sea, son cosas de grueso calibre. Es una O sea, lástima, pero... Es terrible, pero pensar en intervenir a la familia completa en este momento es imposible. O sea, tú no podrías hacerle una terapia familiar a esta familia porque es muy disfuncional y es muy agresiva. La terapia familiar lo que hace, en el fondo, es abrir temas que remueven emocionalmente. Entonces eso sería probablemente un gatillante de nuevos conflictos. Y Claro, tiene pero que la ver- hermana fue la primera en decirle, Cristian, que era delincuente, que esto no correspondía. Hay parte de las declaraciones de Kel Calderón. Sí, tiene que ver con lo que ella ha planteado. Ella también es abogada y comienza en el fondo a hablar de una configuración de una personalidad de gángster mostrando De dinero. gángster. Ojo, las redes sociales, el Instagram. Tiene una fijación con Pablo Escobar y Chapo Guzmán. Es parte de lo que ha señalado Kel Calderón y que habló el propio fiscal en la audiencia. Entonces, ella finalmente lo que hace, y lo dijo ayer en su red social, él habla de parricida. Sí. Lo trata así directamente lo trata. de un delincuente. Y dice además que no tiene, Gino, además dice que no tiene hermano, sumó algunas cosas a través de sus redes sociales, pero también que el Calderón, yo no sé si han tenido acceso a hablar con ella, pero debe estar llena de rabia, de pena, una mezcla de cosas y finalmente su hermano está preso. Comenzó a sentirse atraído por una vida como la de película Rápido y Furioso, dice Kel Calderón, y ella además entrega su declaración respecto a cómo su padre le relató los hechos. Estos hechos mi padre me los escondió en su afán de proteger a Hernán Jr. y minimizó los episodios. 3 días antes, Hernán y Rebeca tuvieron un episodio de violencia donde Rebeca se va de la casa, baja con sus bolsos, mi padre la ayuda. Le señala que espera que sea la definitiva, ya que van y vuelven constantemente. Ella dice que con Hernán Jr. no vuelve más. Hernán padre dice en contexto de broma que Hernán hijo es la réplica, no el original, que él nunca la trataría así. Luego Hernán hijo sube indignado. Hernán padre estaba duchándose, dice, va a su habitación, saca un arma de caja fuerte, entra a la pieza, Hernán padre le dice, con vos vengo a hablar. Hernán hijo sacó el arma, se la puso en el pecho a mi padre y le dice, así te quería pillar, ahora sí que te mato. Mi padre lo intentó calmar. Hernán Jr. le dijo a mi papá que le había enviado mensajes de connotación sexual a su mujer. Mi padre le dijo, ¿cómo se te ocurre, Hernán? Y este le vuelve a poner el arma en el pecho y mi papá le dice, dispara, po. Y Hernán a último minuto cambia la dirección del arma y dispara. La bala quedó incrustada en el espejo. Ella es la que entrega la bala a OS9. Después del balazo, dice, mi hermano se va a su pieza, termina de sacar un par de cosas, se lleva su arma, hace su bolso y se va de la casa. Yo no me entero de ese episodio en ese momento, me entero después. Mi padre me contó, me lo minimizó y guardó ciertas evidencias. Está muy asustado. De hecho, mi padre empezó a dormir con un cuchillo bajo su almohada por si mi hermano vuelve. Yo creo que mi hermano es absolutamente capaz de matarlo si lo encuentra. Del episodio cuando destroza el departamento, dice, mi hermano volvió el sábado 6 de junio, aproximadamente a las 18:40, a buscar una plata. Entró a la pieza de mi papá y le dice, ya, quiero que me deposites. Pero mi padre no podía transferirle de una sola vez. Le dijo que lo podía hacer en 3 partes. Y le dice, no, quiero que me pagues todo al tiro. Entonces sale de la pieza, hace su bolso, y mi padre le hace un par de transferencias y va a verlo, y ve que en vez de irse, se va al living. Ve que tiene una cortapluma mariposa en la mano y empieza a rajar todos los cuadros que tenía mi padre, los cuales tenían valor emocional. Rompe los cuadros, se acerca a la mesa del living, rompe vasijas, floreros, lámparas, sillas. Mi padre trata de detenerlo, lo echa al departamento, Hernán lo empieza a golpear con los puños en su ojo derecho. Mi padre cae al sillón, Hernán padre se cubre para que no lo ataquen la cara. Hernán Jr., sin parar, le decía, mira cómo te saco la... Mi padre intentando cubrirse el rostro, Hernán hijo le propina rodillazos en la nuca, luego se va a una pieza y le raja como 20 ternos. Se dio el tiempo de tajearlo e investigar cómo romperlo sin que pudieran arreglarse.
sobre la lesión, dice: lo vi maquillado para tapar sus golpes en el ojo, cuando fue después de este hecho. Del intento de parricidio me entero porque estaba con mi pareja y empiezo a recibir llamados de la pareja de mi padre. Veo la cantidad de llamados, recibo un mensaje de un amigo de mi padre que me señala que mi padre está en la clínica. Llamo a mi madre para preguntar lo ocurrido, se enoja, me insulta, me corta. Ya tomando aquí parte del papá, finalmente tratemos de empatizar acá. Acá que el Calderón no tiene nada que ver. Lo que está haciendo es tratar de ayudar al papá que lo acuchillaron y trataron de matarlo. Eso es lo que quiere dejar ella claro con el fiscal. Ahora, Gino, yo sé que has tenido contacto con el entorno familiar, podemos hacerlo así, no sé si son amigos cercanos de Kel. Sí, son fuentes cercanas donde también ella lo ha tratado de externalizar a través de esta declaración. Recordemos que Kel Calderón es abogada y ella también quiso entregar todo este texto donde ella lo que pretendía hacer es generar un contexto de cómo se fue construyendo la personalidad de su hermano. Recordemos que no estaba exento tampoco de desencuentros entre ellos, tanto con Kel, con Raquel, con su papá Nan, y que finalmente ahora todo nos hace entender cómo fue evolucionando esto. Pero así y todo, ellos están viviendo una tragedia terrible. De hecho, está revisando ahora las redes sociales de Kel Calderón y lo último que ella tuiteó fue un corazón partido en dos. Porque de verdad que se está llegando al máximo extremo y ella también tomó parte. Está de parte de su papá. Por eso yo digo, el empatizar es lo mismo que hacemos con otros casos que hemos cubierto acá en el matinal y en las noticias. Aquí tiene las consecuencias son peleas familiares, se separa la mamá del papá porque uno quiere defender al hijo, el otro no. Y aparte, aunque estés lleno de dolor y rabia tu papá, algo te tiene que pasar cuando tu hermano va a ir preso. Es tu hermano. Es que tiene que ver también con el relato de hechos, Ignacio. Escuchar la cantidad de relatos y de hechos que ocurrieron al interior de esa casa, de la rotura de trajes, de la quebrazón de muebles, de adornos, las amenazas, una pistola, un disparo. Entonces, estamos hablando de una serie de hechos que obviamente generan una reacción familiar difícil de entender porque no la hemos vivido tampoco. No, es difícil de restablecer también. Ahora hay una estrategia judicial acá que lo que quieren permitir es que él se quede o en la clínica o evidentemente que revoquen la prisión preventiva acá. ¿Cómo lo ve? Claudio Valdivia se suma a esta hora de la mañana a través de Zoom. ¿Aquí hay una estrategia, Claudio Valdivia, una estrategia judicial, sí o no? Buenos días. Yo creo que la estrategia judicial existe desde incluso antes de la audiencia control y formalización. ¿Por qué? No fue casual que lo llevaran a una clínica psiquiátrica. Yo creo que estaban buscando precisamente lo que establece el Código Procesal Penal, que es la internación provisional en un establecimiento como ese. Me parece que aquí hay una estrategia desde un inicio y por lo tanto yo, abogado de él, hubiera recomendado que se hubiera entregado directamente en el juzgado de garantía, pero aquí claramente buscan generar algún tipo de enfermedad mental pensando en atenuar algún tipo de responsabilidad penal o pensar en un eximente. Yo lo veo muy difícil. Claudio, hola, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo por acá. Hola. Una cosa son las estrategias que montan las defensas que, bueno, si son contundentes y ocurrentes, pucha, aplausos dirán algunos, la hicieron de oro. Ese es un tema. El tema es cómo lo acoge el sistema de justicia. Y ahí te quiero preguntar, por ejemplo, ya, acá se dio el tema, le dieron la posibilidad de cumplir parte de esta prisión preventiva, al menos 7 días en esta clínica. Eventualmente podría esa misma estrategia pretender estirar aún más la permanencia de Calderón en esa misma clínica, o sea, que pasen la mayor cantidad de días en esa clínica y no en Santiago 1. Sin duda, yo creo que esa es la motivación desde la internación antes de la audiencia de control de detención. Yo creo que eso buscan que en el fondo tratar de prolongar lo más posible. Perdón, ¿y la jueza estaría abierta a eso o al haber ya dicho 7 días ya como que puso el límite? Dijo que aquí hay algo raro, ¿no? No lo sé. Es que la causal legal establece que si está atentando contra sí mismo, si hay un informe psiquiátrico que dice que aún hay riesgo de que esa persona atente contra sí mismo, perfectamente ese informe psiquiátrico podría dar pie para que se prolongue una medida o se prorrogue otros 7 días más, otro mes más, mientras esa persona se estabiliza o se compensa, como dijo la magistrada.
Sí. Aquí yo concuerdo con todos los que han hablado en el panel. Me parece que es algo inusual. No es algo irregular. Ojo, es inusual. Claudio. Porque no es algo común que se vea dentro de este tipo de audiencia de control y formalización. Claudio, cuando se ve esta situación algo inusual, lo que estábamos hablando recién respecto de la estrategia, o sea, me imagino que todos tienen su estrategia, si de eso se trata, para eso se contratará a uno o a otro abogado. El tema es cuánto ancho le da la justicia para que esa estrategia sea exitosa. Y acá, el hecho que hayan dos querellas, una que se interpone sobre otra, aparentemente, respecto del actuar de Hernán Calderón Jr., cuando estaría atacando a su padre producto de este abuso del cual él se entera para con su polola. ¿Eso también pesa aún más? ¿Se puede justificar entonces el accionar de él producto de esto? ¿Y es parte de la estrategia? Yo creo que no es justificable un accionar como el que se le está imputando a Pero frente a la ley. Yo creo que no. Yo creo que no. A ver, podría significar un atenuante la responsabilidad en cuanto a que él actuó por obcecación, por algún tipo de impulso. Pero para eximirlo de responsabilidad me parece que no, menos como justificante de su actuar. La querella, yo creo que aquí tenemos que empatizar con una víctima que está diciendo que aquí presuntamente hay un abuso sexual, y yo creo que en eso no nos podemos confundir nadie. Lo complejo de esto es que esta querella aparece como oportunista dentro de una estrategia judicial, y eso lamentablemente daña a esa víctima. ¿Es parte todo de la misma estrategia, entonces se podría considerar así? Es posible, los abogados trabajan juntos, Pedro decía algo muy cierto, aquí trabajamos juntos y es posible que distintos abogados tengan que asumir distintas acciones, pero insisto, aquí lamentablemente una querella de una víctima se ve ensuciada, entre comillas, muy ensuciada, a partir de una estrategia judicial que busca justificar, me parece injustificable. Claro, Claudio, porque acá evidentemente los hechos de la querella de abuso sexual son hechos graves. Nosotros hemos hecho muchas veces hincapié en que aquí hay que creer, aquí hay que desarrollar los temas, que hay que proteger a las víctimas, y acá entonces tratan de empatar. Raquel Argandoña está dando una entrevista también a esta hora donde dice que su hijo hay que tratarlo. Eso se mezcla con la clínica psiquiátrica y con la motivación, Mario Antonio, como de por qué fue a este departamento, no que porque se le ocurrió esta apitonada. Sí, yo creo que hay que sumar varias, saludo a Claudio también, sumar varias cosas. Lo que decían, la declaración de la hermana, este tema de él se quedó con la cultura rápido y furioso. Sí. Bueno, hay mucha exaltación entre los jóvenes de ese tipo de cultura, que es las carreras ilegales, no respetar la ley, obviamente no respetar las máximas de la velocidad y todo. Pero eso va generando un circuito, podríamos decir. Si uno lo pusiera, en el caso de Hernán Calderón, si viviera en La Pintana, Hernán Calderón sería un soldado de quizá un narcotraficante. Y en este minuto también podríamos decir que quiso matar a la mamá o al papá porque estaba enojada con la hermana, y eso pasó en La Pintana, pero como no es tema, porque ese imputado no está evidentemente con la posibilidad de irse a una clínica psiquiátrica, no estamos hablando de él. Pero los casos son más o menos similares. Y la mamá que diga que lo tienen que tratar. Para terminar. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo es que una familia, con todos sus problemas, no se hizo cargo de todas las señales que mostraba este muchacho de que iba a romper la ley en este delito como en la ley de teniendo los recursos para hacerlo. Y teniendo los recursos además para hacerlo. Mario Eso Antonio. punto uno. Y punto dos, lo que plantea Claudio, es evidente que la defensa está tratando de colocar una barrera anterior a la imputación, que es él lo hizo por algo. Y está mal también, porque nadie debe cometer un delito porque pasó algo, otro delito. Es que esa es la estrategia, anterior. ¿no? Porque cuando salió lo que había cuchillado al papá, que todo el mundo se violentó, porque es una noticia que nos violenta aquí y en cualquier lado, a mí por lo menos. De ahí sale lo otro. ¿Por qué lo hizo? Porque había presuntamente abusado de su polola, y esa es parte lo que se junta con lo que te lo preguntaba con lo Raquel, que ahora Raquel dice que tienen que tratarlo. Claro, pero lamentablemente lo dice Claudio aquí. ¿Cuál es la principal víctima? La verdad. Porque si la polola está utilizando esto para salvar al pololo de que ella entendió o malentendió cosas, pero todo su relato hay que tomárselo y que hay que investigarlo, va a ser lamentable que se llegue al final y se demuestre que el señor Calderón, padre, no hizo nada que se pueda probar respecto de la acusación de abuso. Pero Mario Antonio, se llegó a una estrategia donde el final de ella no era lo esperado, porque cuando la jueza da la resolución, ni la fiscalía
ni tampoco quienes estaban defendiendo a Nano Calderón esperaban de que él iba a estar en la clínica psiquiátrica, sino que era otro lo que se había solicitado. Entonces, ¿se llegó a lo mismo? ¿Hubo cambio en el camino? Es que ellos solicitan el arresto domiciliario en la clínica. Claro. Nadie tiene arresto domiciliario en la clínica. El arresto domiciliario uno lo entiende en su casa. Exacto. Como decía Pedro hace un rato, lo más seguro que este joven ya no tenía domicilio donde quedarse, ni siquiera lo aceptaba la mamá de la novia, no sé, o por decirlo así. Entonces, para él el domicilio era la clínica. Entonces, dentro de la estrategia de lo rápido que a veces hay que tomar decisiones, se tomó esta y tuvieron la venia además de la juez que, insistimos, es inusual, nos molesta, nos incomoda, pero no es ilegal. Perdón, No. le planteo al panel completo. ¿Todo lo tenemos que ver como una estrategia? ¿Desde qué punto de vista lo estoy diciendo? A lo mejor es impopular. La gente se dará su propia convicción de lo que está viendo, de los testimonios que se están dando a conocer. Raquel Argandoña dio una entrevista hace muy poquito rato. ¿Y qué ha dicho básicamente? Ha dicho que si alguien tenía que ir a la justicia o a la cárcel era ella y Hernán Calderón padre por haber fallado como familia. Ella. Ella. Y lo otro que dice es que su hijo necesita tratamiento psiquiátrico y que después cada uno de la familia va a tener que ir entrando uno por uno también a tratamiento. Entonces, ¿eso hay que verlo como estrategia? Lo pregunto nomás. ¿O es parte de lo que a lo mejor cualquier madre también diría hacia una situación de estas características? No sé, Carola, ¿qué pensáis tú? Sí, ¿Carola? A ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Que lo que me pasa a mí ahí, creo que cuando se dice, sí, que como familia no hicieron lo que se tenía que hacer porque tenían los recursos, con el diario del lunes es súper fácil. Obvio, cuando uno ve que hay un quiebre enorme en una familia, claramente uno puede decir, sí, en realidad deberíamos haberlo hecho, sí, WhatsApp. Pero en el minuto en que van pasando, y por muy crítico que uno pueda ser, por mucho que uno podría ser... pensar, decir, bueno, aquí hay rasgos súper claros, hay episodios, como dice Kiel Calderón, que eran obvios que le estaba gritando por atención, ayuda o situaciones irregulares dentro de una familia en edad muy temprana. De nuevo, las dinámicas familiares son súper independientes, entonces... ¿Cuándo puedes decir tú, uy, sí, deberíamos haber hecho tal o cual? Cuando el hecho ya revienta. Ya, pero me parece bien que ella se esté haciendo cargo hoy día, diciendo, ¿sabes qué más? Yo no lo vi. Pero hay un hecho, del 6 de junio, yo ¿no? tenía los recursos, yo podría haber hecho algo. Tú cuando tienes hoy día una posibilidad de hacer un mea culpa es porque alguna vez tú pudiste hacer algo. Si tú no pudiste hacer nada por un grupo, o por el camino, o por llevar a tu hijo por un camino o por el otro, no tenés muchas opciones. Aquí la Raquel está haciendo, yo creo que un mea culpa, porque tenía opciones. Y en ese caso, cuando está diciendo, yo fallé. Y lo que está pasando ahora es que a nadie, ninguna familia que se ve expuesto aquí, en cualquier comuna de Chile, no te puede, te tiene que afectar tener un familiar preso y que trate de matar al papá. Un caso de parricidio. Un parricidio, imagínate, Cristian. O sea, hay que ponerse los zapatos de la persona que vive una situación así. Joana, tú eres psicóloga y finalmente todos como papás siempre vamos a tratar de ayudar a nuestros hijos. ¿Qué es mejor en el fondo? ¿Una prisión preventiva puede ser la solución o puede ser la solución una clínica psiquiátrica o tratar de que tu hijo no pague con las responsabilidades que a lo mejor la justicia sí quiere que pague? No lo sé, es difícil una situación como esa. Joana. A ver, yo un poco lo que me preguntan, pero también quería responder a lo que preguntaba Gonzalo hace un rato. Yo creo que aquí tenemos que ver que hay distintos niveles. Está todo mal en este caso. Desde todas partes está dañado este sistema familiar y está todo complicado y enredado. Pero tenemos que ir como en términos de la estrategia. Yo creo que aquí hay que diferenciar. O sea, tenemos un sistema penal y la visión más penal, en donde él es adulto, las cosas son claras y objetivas. Él es adulto, cometió un delito grave y el sistema que tenemos carcelario, digamos, es el que hay y probablemente si esto sigue por parricidio frustrado va a tener que cumplirlo en prisión como cualquier ser humano normal. Tenemos el nivel mediático, que ahí es donde yo creo que empiezan estas justificaciones. O sea, en el fondo, lo que decía Nacho, uno escucha lo primero que pasó y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y luego viene el por qué, que es como el razonamiento que no se justifica, pero en el fondo a uno le hace entender un poco más por qué tenía este nivel de rabia Hernán, y eso nos empieza a llevar al otro nivel, que es un nivel más familiar, psicológico, que es cuáles son las dinámicas de esta familia, y es donde estamos entrando también, en donde hay un poco lo que decía Nacho, yo te diría desde súper personalmente, creo que Raquel está actuando de una manera esperable desde una madre.
sea, el ¿Tú poder... no lo ves como una estrategia? No, para nada. Claro, eso es yo lo que creo yo que si uno, preguntaba. o sea, si uno se pregunta, yo siempre digo esto tan simple, ponte tú en el lugar. Si a mí me pasara algo Terrible. así, no, y yo diría, ¿qué hice mal? Lo primero que uno hace. O sea, aunque no sea muy evidente, pero lo fíjate primero. que hasta yo como Incluso- hermano me plantearía, si mi hermano le hiciera algo a Además- mi papá, yo como hermano también me plantearía si pudiese haber ayudado a mi hermano, por qué llegó Por a ese supuesto. punto, si en algún minuto omití porque no me quería meter en problemas o no quería hacerme cargo. Por eso, yo siento que aquí la madre de alguna manera está reaccionando como uno esperaría. Pero a título muy personal, yo siento que todo el resto, si lo veo desde el lado psicológico, no están reaccionando como una familia funcional. Porque este nivel de agresividad de la hermana, ya es entendible, es abogada, no sé qué, pero es tu hermano, como tú dices. O sea, una cosa es hacerme cargo y otra y apoyar, y otra cosa es públicamente denostar y hay Joana, tal nivel de violencia en ¿cuánto- esta familia y tal nivel de frialdad. ¿Cuánto complica el hecho de que este caso además sea mediático? Porque lo que decía Mario Antonio también antes, a ver, una cosa es lo que pasa en una población, por ejemplo, donde el caso ocurre y sí, es un drama, por supuesto, familiar, para el barrio, para la calle, para la comunidad. Pero en este caso se toma y se conversa de algo tan íntimo como pueden ser tus problemas familiares en televisión. Ujú. A ver, es que son dos cosas distintas, porque en el fondo el nivel de sufrimiento que tiene esta familia con el nivel de sufrimiento que tienen muchas familias en distintas comunas todos los días, porque esto pasa muy, muy seguido, es el mismo. Sí, Y claro. además ellos tienen formas de exponerse, saben cómo funciona también los medios. Entonces sí, por un lado, obviamente verte expuesto te genera un dolor, porque además por ahí alguien decía, bueno, ¿por qué? ¿Cuándo lo van a funar? En el fondo diciendo hay que funarlo. Y yo decía, bueno, pero si ya está funado hace rato, pues si no, eso no se necesita en este caso. Entonces, claro, sus vidas ya están expuestas y eso les genera mucho más dolor, por así decirlo. Pero también por otro lado está todo el tema que hemos visto, que cómo funciona también los distintos poderes alrededor, que tienen que ver también con que está todo mucho más... Y ahí te vamos a preguntar, cerrado. Joana, vamos con Cristian Herren, que